realmente es un gusto poder compartir con todos ustedes. Es muy lindo poder verlos a través de una pantalla. Hermosas canciones vinimos compartiendo. Les cuento que bueno, que realmente te hacen pensar mucho, y es impresionante como el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, a pesar de que nosotros estamos separados físicamente, ¿no es cierto?, sabemos que el Espíritu Santo es el mismo y realmente nos mantiene a todos unidos, y es hermoso. Pensaba en la canción que cantábamos, Sublime Gracia, una canción que realmente es muy linda, una canción que tiene su historia, y cómo cuenta esto, ¿no?, de una persona que dice la letra, ¿no?, que era ciego, que estaba separado, perdido, y vino en un momento Dios y lo halló, ¿no? Y cómo fue cambiando su vida. Y muchas veces esas cosas te hacen pensar, porque realmente sabemos que es la historia de muchos de nosotros, ¿no? Aquellos que tuvimos la posibilidad, ¿no es cierto?, de haber encontrado a Dios de grande, de haberle conocido grande, hemos experimentado esa hermosa transformación sobre nuestra vida, ¿no? Al entender de que hubo alguien que murió por amor. Dice sublime gracia, dice inmensa gracia, y todo eso fue por amor, ¿no? Y yo, mientras preparaba el mensaje, muchas veces es más fácil cuando tenés un tema, y yo oraba al Señor y le pedía al Señor que realmente, bueno, que sea Él el que esté hablando a mi corazón, ¿no es cierto? Y de esta forma yo poder transmitir simplemente lo que el Señor puso en mi vida. Y pensaba que llegando acá a fin de año, ¿no es cierto?, muchas veces nosotros hemos tenido, y creo que esto lo han repetido en la mayoría de las reuniones, hemos tenido un año atípico, un año con muchos cambios. Es más, hay una frase nueva que se repite mucho, no sé si ustedes la han escuchado, que desde este año, ¿no es cierto?, el 2020, siempre va a haber un antes de la pandemia y un después de la pandemia. Hoy tenía la posibilidad de poder almorzar con mi mamá, y ella me decía, Jorge, ¿cuándo se va a terminar todo esto? Y muchas veces estas cosas, ¿no es cierto?, vienen sobre preocupaciones de la vida de personas, ¿no? Capaz que no sé cuál será tu situación, ¿no? ¿Cómo estás terminando el año? Si estás terminando el año aferrado al Señor, o hay cosas en tu vida y preocupaciones en tu vida que nos están llevando a desviar la mirada, ¿no? Yo no sé quién es el hospedador o la hospedadora para poder compartir pantalla. Así puedo compartir algo que yo tenía preparado. Así que vamos a acomodar todo. Bien, nosotros como docentes hemos estado compartiendo el Zoom, ¿no es cierto?, todo el año, y bueno, ya estamos bastante familiarizados, podemos decir, pero a veces hay cosas que nos cuestan. Así que bueno, cualquier cosita, si llega a fallar algo, les cuento de que, bueno, estoy en una zona, yo acá en Plotier, donde muchas veces, si se prenden las luces de la calle, se nos corta internet. Así que puede estar toda la posibilidad, y vuelve a los 5 minutos, pero cualquier cosita me avisan, no hay problema, y si no se escucha también. Estuve pensando en esto, hermanos y hermanas, ¿no? Las preocupaciones de la vida, ¿sí? Y puse ahí un título que dice, Reenfocando mi corazón. Yo pensaba en las cosas, ¿no es cierto?, que ha traído esta pandemia sobre nuestra vida, ¿no? El confinamiento nos ha llevado a reflexionar sobre un montón de cosas. Y hay un versículo ahí, que es en el cual nosotros después nos vamos a basar un poquito, que se encuentra en Mateo 6:33, que es un versículo, yo les cuento, que sobre nuestra vida con mi esposa tiene muchísima historia.
porque realmente fue el versículo que nosotros elegimos como pareja cuando estábamos de novio, y es el versículo que hoy en día, ¿no es cierto?, sigue después de varios años ya de casados, nos sigue, ¿no es cierto?, llevando adelante y haciendo reflexionar un montón. El versículo dice: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y es un versículo que se encuentra en un contexto que lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, yo pensaba en esto, en lo que es el tema de las preocupaciones de la vida, y pensaba en las cosas que muchas veces se escuchan o se dicen, ¿no es cierto?, en nuestro entorno. Cosas como cuál habrá sido, ¿no es cierto?, el propósito de Dios con todo esto. ¿Cuál será el propósito de Dios, ¿no es cierto? No sé cuál es la situación de cada uno en cuanto a la pérdida, a la posibilidad de la pérdida de un trabajo, a la posibilidad puede llegar a ser. Nosotros hemos tenido, ¿no es cierto?, casos en nuestra iglesia de lamentablemente familiares que han partido, y realmente uno se pone a pensar cuál será el propósito de Dios con todo esto, con nuestra vida. Al principio, cuando nosotros comenzaba todo esto, muchas veces nos preguntábamos y decíamos: a ver, ¿cuál será el propósito de Dios de querernos encerrar a todos, ¿no? De que todos estemos en un lugar cerrado, tener que tener las reuniones, ¿no es cierto?, a través de una pantalla. ¿Y cuál será el propósito? Ahora, cuando uno se va a la historia bíblica, hay muchas cosas que han sucedido, ¿no es cierto?, a través de situaciones de prueba o situaciones, ¿no es cierto?, como esta, que han llevado a mover más a las personas y a mover más a la iglesia. Nosotros, por ejemplo, les cuento algo, ahí en Deuteronomio 1:6, Dios le iba a decir: habéis estado bastante tiempo en este monte, dice, pónganse en marcha, les decía, o sea, muévanse. Y hablaba a través de Moisés, y iba a ser un momento en el cual ellos iban a estar ahí en ese momento, y iban a tener que empezar a encaminar sus pies sobre el desierto, y el Señor les iba a decir también, ¿no es cierto?, más adelante, de que Él iba a estar, que no los iba a abandonar. Con respecto a la iglesia, nosotros podemos ver que cuando sucede la muerte de Esteban, empieza después una persecución y empieza un movimiento de la iglesia, y la iglesia empieza a crecer. Hay cosas que vienen sobre conflictos en nuestra vida, ¿no es cierto?, que muchas veces llevan a mover la vida de una persona. Ahora, también tenemos que decir de que hay muchas situaciones, que hay un gran porcentaje de personas que llegan a los caminos de Dios en momentos de dificultad, en momentos de preocupación, ¿sí? Yo fui una persona, yo llegué, ¿no es cierto?, a los caminos del Señor cuando había algo que me preocupaba en mi vida. Mi esposa también, ¿no es cierto?, con su familia, ellos llegaron a los caminos del Señor cuando había una preocupación en su vida que no podían solucionar, y realmente ellos los llevó a buscar a Dios. Ahora, este versículo tiene muchísima claridad, porque realmente cuando uno llega a los caminos de Dios, el Señor dice: si vos me mirás a mí, ¿sí?, yo me voy a encargar de poder llevar adelante esas cosas que muchas veces te están aquejando. Ahora, mi intención es poder, ¿no es cierto?, en esta tarde no solamente llevar un mensaje para aquellas personas que realmente es la primera vez capaz que están compartiendo una pantalla, un Zoom con nosotros, con ustedes, sino también de que nosotros como iglesia podamos llevarnos un mensaje. Y hay un versículo, ¿sí? Denme 2 segundos que voy a sacar mi cara de acá adelante para poder ir viendo, que también se encuentra, que es paralelo en los evangelios a Mateo 6, pero me gustó mucho lo que decía ahí en Lucas 12, ¿sí? Lucas 12, esta es en la versión, nueva versión viviente, ¿sí? Y dice lo siguiente, dice: ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento en su vida? Dice: y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse de cosas tan grandes? ¿Sí? Las preocupaciones de la vida. El Señor Jesús le iba a estar hablando
sobre cosas que muchas veces nos aquejan a todos, ¿no es cierto? Que es la preocupación. Y ahí cuando nosotros podemos ver lo que es la conformación de la palabra, podemos decir, ¿no es cierto? La palabra preocupación se divide en dos partes, ¿sí? Nosotros tenemos el pre, que hace referencia a un antes, y lo que es la parte de ocupación, ¿sí? De estar ocupados, la acción de estar ocupados en algo que todavía no sucedió, ¿no es cierto? Y quiero que nosotros vayamos a buscar, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 6, ahí sí vamos a volver a Mateo 6, aquellos que pudieron ir a Lucas, volvemos a Mateo 6, versículo 25 al 34, vamos a leerlo, pero antes de eso vamos a hablar sobre el contexto de estos versículos. Y este pasaje se desarrolla en lo que es el famoso Sermón del Monte. El Sermón del Monte, como muchos de nosotros sabemos, iba a estar dirigido a los discípulos del Señor, a todos los que deseaban seguirle. Y acá en el Sermón del Monte se iban a dar como un sistema de leyes, podemos decir, que iban a dirigir el corazón de aquellos que habían decidido ponerlo a Jesús como rey de sus corazones, ¿sí? Cuando nosotros en nuestra vida venimos a Dios, cuando entendemos de que realmente hay pecado sobre nuestra vida, cuando entendemos de que no nos podemos acercar de otra forma si ese pecado no es quitado de nuestra vida, y entendemos de que el único que puede quitar ese pecado a través de su sangre es el Señor Jesucristo. Dicen que cuando nosotros oramos a Dios, realmente Él, ¿no es cierto?, nos da una nueva vida y nos ayuda a nosotros a poder continuar adelante. Y ahí nosotros podemos ver ahí que en el Sermón del Monte, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer un resumen. Comienza hablando de las bienaventuranzas y podemos citar algunas de ellas, ¿sí? Yo le voy a pedir a ustedes que los vayan buscando en sus Biblias. Por ejemplo, tenemos Mateo 5, versículo 4, ¿sí? Ahí en las bienaventuranzas. Y son bienaventuranzas que yo las elegí porque a mí me ayudan mucho, porque realmente me han ayudado mucho en mi vida. Y dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. ¿Sí? El Señor Jesús les iba a estar diciendo a los suyos que en un momento en sus vidas, ¿no es cierto?, iban a recibir la consolación. Apocalipsis 21:4 dice la palabra de Dios que en un futuro dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá llanto, ni habrá clamor, ni dolor. Y dice, porque las primeras cosas pasaron. Y qué lindo es poder pensar, hermanos, de que va a llegar un momento de que las cosas que muchas veces nos aquejan acá en la tierra, en su presencia ya no van a tener ese dolor o esa preocupación que realmente a nosotros nos lleva a poder muchas veces estar mal. Y realmente podemos también pensar de que Dios, ¿sí?, nos ayuda a nosotros a poder seguir adelante con todo esto. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y acá, ¿no es cierto?, nosotros podemos entrar en el hecho de decir, de buscar 1 Juan 1:9, ¿sí? 1 Juan 1:9, vamos a buscar. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿sí? Y acá yo quiero hacer un parate, ¿sí? Yo no sé, yo no los conozco a todos, no sé si realmente hoy hay personas nuevas acá, pero hay un punto en la vida en las cuales nosotros tenemos que tomar decisiones
y estas decisiones, yo creo que la decisión más importante sobre tu vida es qué vas a hacer con Dios. El Señor Jesús se entregó todo por cada uno de nosotros y es muy importante de que nosotros podamos entender de que hay una necesidad que nosotros llevemos nuestra vida al Señor Jesús. Dice la palabra que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él va a perdonar esos pecados y va a limpiarnos de toda maldad. Esos son los bienaventurados del limpio corazón, que en un momento van a ver a Dios. Ahora, para seguir avanzando, ¿sí? El Señor Jesús en su palabra, en el Sermón del Monte, les iba a ir, ¿no es cierto?, diciendo muchas cosas que son importantes para que esa ley que yo les hablaba al principio sea efectiva sobre la vida y iba a conducir la vida de los cristianos. Les iba a decir, ustedes son la sal del mundo, ustedes son la luz del mundo. Dice, si la sal no sala ni la luz alumbra, se pierde el sentido de la existencia. También les iba a enseñar sobre la ira, sobre el adulterio, sobre el divorcio, sobre los juramentos, el amor al prójimo, especialmente a los enemigos, el sentido de la ayuda, ¿sí? Hablaba de la limosna, le iba a dar una base sobre la oración, les iba a hablar sobre los tesoros en el cielo, del amor a las riquezas terrenales, y de esa forma llegaríamos a lo que es la parte de las preocupaciones de la vida que nosotros vamos a tocar en esta tarde, ¿sí? Ahí nosotros tenemos, y vamos a leerlas, los que quieren leerlos de su Biblia, lo pueden leer, y si no lo podemos leer acá en la pantalla, ¿sí? Dice la palabra de Dios, ahí en Mateo 6, 25 al 34, dice, por tanto os digo, no os afanéis, preocupéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. Dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni siguen, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no hilan ni trabajan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos y qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. El Señor Jesús les iba a estar diciendo a los suyos, no se preocupen. Y hoy en día nosotros podemos, qué sé yo, uno escucha las noticias o ve las cosas que pasan en su entorno, y hay muchas cosas en las cuales puede venir sobre la vida de una persona creyente o no creyente que puede llevar a preocuparnos. Ahí nosotros tenemos en la imagen, ¿no es cierto?, un corazón que puede representar, ¿no es cierto?, nuestra vida, y un corazón dividido, ¿no es cierto? Por un lado, querer, ¿no es cierto?, cumplir con esto de mirar a Dios, pero por el otro lado, ¿no es cierto?, están las preocupaciones que aquejan nuestra vida. Ahora, acá, ¿no es cierto?, entre medio de nosotros hay muchos hermanos que trabajan en medicina y saben muy bien de que las preocupaciones, las situaciones, ¿no es cierto?, de estrés que vienen sobre la vida pueden producir muchísimas enfermedades. ¿No es cierto? Nosotros este año como docentes
hemos tenido un montón de casos, ¿no es cierto?, de chicos con estrés, de personas con estrés. Hemos tenido, ¿no es cierto?, en nuestra vida familiares con ansiedad, con insomnio, con depresión, personas que no pueden salir de la situación, que tienen tanto temor a lo que está pasando en su alrededor, que se han llevado a encerrarse, y las personas viven tan preocupadas y tan ocupadas de lo que podría llegar a pasar, que muchas veces se olvidan de disfrutar lo que tienen ahora, ¿no? Hubo un momento en mi vida, ¿no es cierto?, que yo vivía así, no ahora, pero hace un tiempo atrás, el Señor me llevó, ¿no es cierto?, a poder reflexionar, y a través de mi esposa, ¿no es cierto?, que es muchas veces la que siempre me pone en eje, me llevó a pensar de que muchas veces vivía tan preocupado por lo que lo podía llegar a pasar más adelante, que me olvidaba de disfrutar las cosas que tenía en el momento. Las preocupaciones dividen el corazón, dividen la vida, dividen el alma. Muchas veces nos sentimos tironeados en lo que deseamos del futuro y lo que realmente debemos hacer. Y esto, ¿no es cierto?, este tironeo muchas veces termina destrozando nuestra vida interior. Ahora, la palabra del Señor nos lleva a reenfocar en este pasaje que leíamos, nos lleva a reenfocar nuestra mirada, y el Señor Jesús les iba a decir a sus discípulos: ustedes dejen de preocuparse, dejen de dividir su vida. Y les iba a presentar 5 elementos o 5 aspectos que deberían tener en cuenta, ¿sí? El primer elemento que nosotros podemos observar se encuentra ahí. Les iba a decir, a ver, ¿qué es lo que le das más valor en tu vida? ¿Qué es lo que está en tu vida como prioritario? ¿Qué es lo importante en tu vida? El versículo 25, que nosotros leíamos ahí en Mateo capítulo 6, les iba a decir: por tanto os digo, no os afanéis, no os preocupéis, dice, por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida, le hace una pregunta, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y el Señor Jesús siempre se manejó con esto del tema de hacer preguntas para poder llevar a reflexionar a las otras personas, ¿no? Muchas veces estas cosas nosotros también se utilizan, ¿no es cierto? Cuando uno quiere responder muchas veces a una persona, le hace preguntas como para poder que la persona reflexione sobre lo que está haciendo, o busque en sí, ¿no es cierto?, la respuesta. Ahora, el Señor Jesús les iba a decir qué es lo más importante. Fíjense que ahí hace comparaciones, ¿no? Le iba a decir: ¿qué es más importante, la vida o el alimento? ¿La vestimenta o el cuerpo? No está diciendo el Señor Jesús que no era importante, sino qué es lo más importante. Saben que cuando una persona pierde el objetivo de lo que es más importante y cambia el orden de las cosas, muchas veces termina haciendo las cosas mal. Y nosotros en la Biblia podemos encontrar algunos casos, cosas que son prioritarias para una persona, para una vida. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar qué es más importante, si el alma o el cuerpo. Mateo 16, 26, ¿sí?, que si quieren lo pueden buscar. Mateo 16, 26. Hace una pregunta y dice: ¿y qué beneficio obtienes si se gana el mundo entero y pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Y yo mientras pensaba en esto, pensaba en el caso que hoy en día, ¿no es cierto?, creo que hay 2 situaciones, ¿no es cierto?, que han llevado a las noticias a estar a pleno, que uno fue, ¿no es cierto?, COVID, y otro fue Maradona. Y es impresionante cuando uno empieza a ver un poco de toda la vida,
de esta persona importante en el mundo, porque fue una persona importante en el mundo, y es impresionante de que tenía tantas cosas sobre la tierra, ¿sí? Pero yo creo que fue una persona que no alcanzó lo que es la importancia en el cielo. Una vez en un campamento contaba el predicador que tenían una asociación ellos en Buenos Aires de jugadores o deportistas cristianos, y dicen que por medio de un jugador de fútbol habían tenido la posibilidad de poder acercarse a predicarle a Maradona, y él contaba que las respuestas de él eran: yo ayudo a muchas personas. Él creía de que por las cosas que hacía iba a alcanzar o tenía ganado el cielo. Y muchas veces, ¿no es cierto?, nosotros podemos pensar esto sobre la vida de cualquier persona. Muchas personas piensan de que el bienestar acá es más importante que el bienestar futuro, o sea, de lo que va a pasar después. Por eso hay mucha gente que no cree en Dios. La palabra de Dios sí también nos lleva a reflexionar a nosotros qué es más importante, si el cielo o la tierra. El Señor Jesús en Lucas 12, del 32 al 34, en Lucas 12, 19, les iba a hablar del tesoro, ¿no es cierto?, de los tesoros en la tierra. Y les iba a decir a los suyos: no hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en los cielos. ¿Qué es más importante? Otra cosa que la palabra de Dios en algunas partes nos lleva a reflexionar es qué es más importante, ¿no es cierto?, Dios o yo. Y muchas veces nosotros podemos decir: no, Dios es más importante. Y cuando nosotros estudiamos y vemos nuestra vida y escudriñamos nuestra vida, vemos que ponemos muchas veces las cosas de nosotros como prioritarias y no las cosas que Dios nos pide. Entonces, ahí es como que hay una falla y el orden está cambiado. ¿Qué es más importante, mi comunión o la comunión de los demás? ¿Cuántas veces nosotros conocemos situaciones de personas que se han ido de iglesia o se han alejado de Dios producto de lo que hizo otra persona? Entonces, porque tal hermano, porque tal hermana no cumplió con lo que debía cumplir o se equivocó en una parte de su vida, entonces yo me alejo totalmente de Dios. Y es importante saber de que todos los que tenemos, ¿no es cierto?, todos los que estamos acá, San Lorenzo, Cipolletti, ¿no es cierto?, en el caso nosotros San Lorenzo, siempre decimos, en la iglesia vas a encontrar personas que tienen errores, personas que Dios está transformando su vida, pero que nos vamos a equivocar. Pero es importante de que uno llegue tratando de mirar a Dios y no mirando a los hombres. Ahora, cuando uno cambia el orden de las cosas y empieza a mirar a los hombres y no mira a Dios, es cuando, yo lo que les decía antes, vienen las situaciones, ¿no es cierto?, que pueden llegar a tironear la vida de una persona y a no dejar que avance sobre el crecimiento de los hijos de Dios. Nosotros podemos ver como segundo aspecto que enumera las preocupaciones de la vida, ¿sí? El Señor les iba a decir tres partes que son importantes, ¿sí? Les iba a decir: ustedes están preocupados por la comida, ustedes están preocupados por la vestimenta y ustedes están preocupados por el futuro, ¿sí? Qué preocupación, ¿no es cierto?, lo que es la comida hoy en día. Uno va al supermercado y ve los precios, realmente muchas veces causa preocupación. Nosotros hemos estado por medio de la iglesia, ¿no es cierto?, ayudando y yo creo que esto es algo que se ha
hecho en la mayoría de las iglesias, ¿no es cierto?, de ayudar a personas que les faltó la comida, ¿no es cierto?, durante este año en sus hogares. Y qué feo es, ¿no es cierto? Yo personalmente, y creo que posiblemente hay hermanos acá presentes de que han pasado por situaciones, ¿no es cierto?, de falta de comida en sus hogares. Yo me acuerdo que cuando yo era chico, bueno, capaz que en algún momento lo conté y se los conté a ustedes, ¿no es cierto? Bueno, mis padres, mi familia es una familia humilde, mi mamá, ella trabajaba empleada doméstica y mi papá era albañil, y muchas veces, ¿no es cierto?, ellos vivíamos del día a día, y hubo un momento en la vida en la cual se quedaron los dos sin trabajos y no pudieron conseguir. Y yo me acuerdo un momento que fue en el cual salimos a caminar porque no teníamos en la casa nada, y me acuerdo que cerca del río encontramos detrás de un árbol, encontramos unos huevos y bueno, mi mamá los levantó, vio que no eran de nadie porque estaba alejado de cualquier hogar, los levantó, los llevamos a mi casa y ella, una persona de campo, ¿no es cierto?, al verlo en contra de la luz, se dio cuenta de que esos huevos, ¿no es cierto?, tenían pollitos adentro. Entonces los dejamos un tiempo ahí, me acuerdo que era invierno, cerca del calefactor, y los pollitos fueron naciendo. Y me acuerdo que no pasó mucho tiempo que realmente tuvimos que acudir, ¿no es cierto?, a poder comernos esos pollitos porque realmente no teníamos para comer. Yo me acuerdo que siempre se repartía, ¿no es cierto?, en la casa, y a la que mejor le tocaba la porción era la más chiquita porque era la más chiquita, y muchas veces las lágrimas de mi mamá y los momentos que iba a su habitación y ella estaba arrodillada en la cama pidiéndole a Dios que por favor la ayude a salir de eso. Y fue de un día para otro que realmente el Señor respondió esas oraciones y y consiguieron trabajo y pudimos salir adelante. Y esto nos lleva a pensar a nosotros muchas veces, ¿no es cierto?, que hay veces que pueden llegar a venir esas preocupaciones sobre nuestra vida, y que esas preocupaciones nos pueden llevar a desenfocarnos de la mirada a Dios. Ahora, quiero que nosotros busquemos ahí en Salmo 34, versículo 9 y versículo 10, ¿sí? Y es una promesa de Dios, y es hermoso poder pensar en esto. Dice Salmo 34, 9 y 10, dice: teman al Señor ustedes sus santos, porque nada falta a los que temen. Dice: los leones tienen necesidad y sufren hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Qué hermoso es poder pensar en esto, ¿no es cierto?, que realmente el Señor va a estar ayudándonos a cada uno de nosotros. El Señor más adelante les iba a estar diciendo: están preocupados por la vestimenta. En la antigüedad, o sea, capaz que era una túnica y un par de sandalias nomás, y hoy en día muchas veces hay gente que se preocupa por la vestimenta, pero yo quiero sacarlo de ese contexto y poder pensar en las comodidades de la vida, ¿no? Hoy en día vivimos en un mundo comercial, ¿no es cierto?, que muchas veces nos lleva a nosotros a pensar de que nada de lo que obtenemos nos mantiene cómodo. Uno pone a pensarse y dice: bueno, ¿qué es lo que quiero? Yo quiero un terreno. Bueno, cuando tenés el terreno, quiero la casa, y cuando tenés la casa, querés el auto, y cuando no, querés un auto de mejor modelo, y querés aumentar, y va creciendo todo, y es como que uno no vive conforme continuamente con lo que uno alcanza, sino que siempre el sistema comercial, no es que está mal, pero muchas veces, ¿no es cierto?, esas cosas nos llevan a sacarnos de eje. Hoy vivimos, ¿no es cierto?, en una situación donde desde muy chiquitos a los chicos se les va implantando el hecho de decir: ustedes con esto no pueden estar conformes. O sea, si tienen un celular, tienen que comprarse otro y otro y otro.
Y muchas veces nosotros eso nos puede llevar a desenfocarnos de la mirada al Señor. Dice, les iba a decir, ustedes están preocupados por el futuro. Y en el versículo 27 que leíamos ahí en Juan, dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O sea, van a poder preocuparse por mucho que uno se preocupe, van a poder, ¿no es cierto?, cambiar ese momento, en otras palabras. ¿Cuáles son las preocupaciones que en tu vida vienen que pueden llegar a sacarte de eje, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, si sos joven, si sos joven podés decir, bueno, mirá, mi preocupación en realidad está, no sé, en mi estudio, en ver si yo me voy a poder recibir. Capaz que tu preocupación está a ver si yo voy a poder conseguir a mi compañera, a mi compañero, como para poder formar una familia. ¿De qué voy a trabajar? Y son preocupaciones que muchas veces pueden llegar a venir sobre un joven. Capaz que si sos padre, tu preocupación son tus hijos. Y muchas veces, ¿no es cierto?, eso nos lleva a nosotros a estar centrados en esa preocupación. Yo veo en compañeras que los chicos son chicos y ya están preocupados cómo van a hacer para poder ayudarlos en la universidad, o si sos nena, cómo vas a hacer, ¿no es cierto?, para festejar el cumpleaños de 15. Y son preocupaciones que los lleva mucho más allá. Si sos abuelo, ¿no es cierto?, si sos ya más grande, podemos decir capaz que tu preocupación va sobre tus nietos, va sobre tu salud. Hoy en día vivimos en situaciones, ¿no es cierto?, donde hay gente que está preocupada por una enfermedad que no llegó. Y muchas veces se piensa de que decir, a ver, yo me tengo que cuidar porque capaz que cuando sea grande me va a dar esto. Y capaz que esa enfermedad nunca llega, pero ya están ansiosos y preocupados por eso. El Señor les iba a decir que basta a cada momento ese momento. Sí, dice, no afanéis, el versículo 34 que nosotros leíamos ahí en Mateo, dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Dice, basta a cada día su propio mal. ¿Sí? Vamos a ir avanzando para poder terminar con estos puntos. Ahí yo quería mostrarles a ustedes, la Biblia presenta algunas características del hombre y de la mujer confiada en el Señor. Por ejemplo, Salmo 112 dice, bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita de gran manera. De las malas noticias, dice, no tendrá temor, su corazón está firme y confiado en él. O sea, es un hombre que hizo algo y a causa de eso confía en el Señor. Dice Proverbios 31, dice, sobre la mujer virtuosa, dice, no teme por su familia a causa de la nieve, porque toda su familia está vestida de ropa doble. Ella hizo algo y a causa de eso también viene la confianza. Dice, el dibujito que está abajo dice, mi confianza está puesta en Dios, y hay una persona que está caminando, ¿no es cierto?, totalmente vendada. Y qué lindo es poder, ¿no es cierto?, pensar que nosotros podemos confiar en Dios. Si nosotros hacemos las cosas que debemos hacer, podemos depositar nuestra confianza en Dios. Filipenses 4:4, ahí lo tenemos en la pantalla, habla de algo de esto, ¿no? De lo que nosotros debemos hacer y cómo nosotros, lo que nosotros vamos a obtener. Dice el versículo 4, dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Dice, vuestra gentileza sea conocida con todos los hombres. Dice, el Señor está cerca, dice. Y el versículo 6 dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con toda acción de gracia. Y esto que nosotros hacemos tiene una consecuencia sobre nuestra vida. Dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La versión NTV, que es una versión que a mí me gusta mucho, dice de este mismo versículo, dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Les repito, alégrense.
Dice que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Le dice, no se preocupen por nada, en cambio oren. O sea, no te preocupes, a cambio de eso, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle la gracia por todo lo que Él ha hecho. Dice, así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará vuestros corazones y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Si nosotros cumplimos eso, ya la preocupación no tiene efecto sobre nuestra vida, porque la paz de Dios es la que cuida mi corazón y mi mente, ¿sí? Y termina diciendo, mientras vivan en Cristo Jesús. El tercer punto, ¿sí? Dice, el Señor da argumentos para confiar. El primero le dice que vean la naturaleza. A la naturaleza no le falta nada. Dice, mirán las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Considera los lirios del campo como crecen, ni trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. O sea, fíjate en tu entorno. Dice que si Dios no le hace faltar a la naturaleza, las cosas como te las va a hacer faltar a vos siendo un hijo. Dice, el segundo argumento que tiene que ver con lo que Dios sabe de nosotros. Y dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Hay un salmo que es el salmo ese que yo tengo marcado que dice que Dios, no, dice Salmo 139, versículo 4, dice, no hay aún palabra en mi lengua, he aquí, oh Jehová, tú la sabes todo. El Señor conoce nuestra vida, conoce lo que nosotros tenemos como necesidad. Fíjense de que no hay, dice la palabra de Dios, que no hay una palabra en mi boca o un pensamiento en mi boca que el Señor no conozca, y Él sabe lo que nosotros necesitamos. El Señor termina diciendo en el versículo 32, dice, los gentiles y los que no conocen la gracia de Dios se preocupan por estas cosas. Ahí hay una parte ahí abajo que dice el susurro del mal. Saben que el enemigo muchas veces va a querer susurrarnos a nosotros y decirnos que Dios realmente no nos quiere proteger, Dios no nos quiere dar las cosas que Él nos prometió. Lo hizo históricamente. Si nosotros nos ponemos a buscar en la Biblia, hay un montón de situaciones y casos donde el enemigo le ha susurrado a los hijos de Dios, aquellas personas que querían seguir a Dios, para decirle, sabes que Dios no quiere hacer esto con vos. Nosotros podemos ahí ver en el punto 4, ¿sí?, los peligros que hay de afanarse, ¿sí? Y el versículo 30 que nosotros leíamos así ahí en Mateo 6, versículo 30, ¿sí? Dice que el afanarse produce hombres y mujeres de poca fe, ¿sí? Ahí hay una historia que es de Juan Wesley. Él era un sacerdote y hay una parte en su historia que dice, que la tiene ahí, que luego de vivir una experiencia en el mar, dice, yo servidor de Dios de años andaba en búsqueda de una fe genuina. Viajaría a América a transformar a los demás, pero ¿quién me transformaría a mí? Era una persona que era creyente, era una persona que tenía la intención de servir al Señor, y en uno de sus viajes que él hacía a América desde Inglaterra, dice que conoce a unos hermanos que eran moravos, ¿sí? Esto se produce aproximadamente en los entornos del 1700. Dicen que en medio del mar se levanta una tormenta y en esa tormenta empiezan a aquellas personas que no creían en Dios, aquellas personas que no eran creyentes, empiezan a llorar, a gritar,
y se desesperan, y entre esas personas también estaba él. Y dicen que por ahí, entre todo el ruido, el mar y los gritos de las personas, escuchan sobre una parte del barco a unas personas que estaban cantando. Y dice que cantaban y oraban a Dios, y realmente sus expresiones sobre su vida eran personas, ¿no es cierto?, que estaban bien a pesar de la situación que estaban pasando. Entonces, dice que en un momento empieza a calmar la tormenta, vuelve toda la normalidad, y él se acerca a hablar con el pastor, podemos decir, de esa iglesia, y le pregunta si ellos eran cristianos. Y él le dice, el pastor le dice, sí. Dice, ¿usted es cristiano?, le pregunta a Juan, y él le dice, sí, pero no como ustedes. Y eso lo lleva a él a poder replantearse su vida como una persona que si confiaba o no confiaba en Dios, ¿sí? Dice que muchas veces nosotros tenemos una fe chiquitita, ¿sí? El hecho de afanarse, el hecho de preocuparse, el hecho de dejar de Dios el lado y pensar que nosotros tenemos que solucionar ese problema, nos lleva a nosotros a tener una fe chiquitita, ¿sí? Ahora, dice que hay una importancia, porque el cristiano que vive preocupado niega 3 aspectos de Dios, y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Dice, niega el amor de Dios y la implicancia de que Él nos cuida, niega la sabiduría y el hecho de dar a entender que Dios no sabe lo que está haciendo, y niega el poder de Dios y el sentido de que Él no es capaz de proveer a mis necesidades. Cantábamos al principio, ¿no es cierto?, y reflexionábamos sobre el amor de Dios sobre nuestras vidas. Y qué hermoso es poder pensar de que Dios nos cuida. Ahora, qué hermoso es poder pensar esto, que en todo momento nos cuida, no solamente en los momentos que nosotros estamos bien, sino en los momentos que tenemos necesidades. Qué hermoso es pensar también de que a pesar de la situación que estemos pasando, si nosotros entregamos nuestra vida a Dios, Él es sabio y Él sabe, como decíamos anteriormente, de lo que tenemos necesidad. Y Él sabe lo que está haciendo sobre nuestras vidas. La palabra de Dios dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el fin de los días. Y a sus discípulos se les decía de que en la vida o en el camino cristiano vamos a tener muchísimas dificultades, pero Dios iba a estar ahí, y Dios está con nosotros en cada momento. Dice, niega el poder de Dios y el sentido de que Él no es capaz de proveer para mis necesidades. ¿Cuántas veces le pedimos a Dios, pero pensamos de que Dios necesita también una ayudita como para que realmente cumpla con lo que Él nos prometió? Y Dios no necesita de nosotros, solamente necesita que nosotros cumplamos con lo que debemos cumplir. El último punto, ¿sí? El Señor termina diciéndoles, pongan su mirada en lo de arriba. Y terminamos con el mismo versículo que empezamos. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Quiero terminar con una pequeña ilustración. Dice que había un científico trabajando en su casa, muy preocupado como para salvar, ¿no es cierto?, las cosas que estaban pasando en el mundo. Entonces dice que pasaba días y días tratando de ver cuál era la solución para terminar con los problemas en el mundo. Entonces dice que en un momento entra su hijo chiquito y le dice, papá, ¿te puedo ayudar? Y él le dice, no me podés ayudar porque lo que yo estoy haciendo es muy importante, así que
volvé a jugar con lo que estaba jugando. Entonces, el nene dice que le insiste, y él, en un momento, para que el nene deje de molestarlo, le dice, bueno, vamos a hacer una cosa, yo voy a recortar esta revista, donde por un lado estaba el planeta completo, voy a recortar en forma de rompecabezas, entonces vos lo vas a armar. Entonces el nene le dice, bueno, y él pensando dijo, bueno, vamos a recortar en varios pedazos, cosa que le lleve varios días en poder solucionarlo. El tema que a lo largo de 1 hora aproximadamente el nene ya tenía todo completo, ¿no? Entonces él, sorprendido, le dice, pero hijo, ¿cómo hiciste para poder armar tan rápido, ¿no es cierto? Esto sí, se veía que era bastante difícil. Entonces el nene le dice, sí, no fue tan difícil porque yo no miré la parte del mundo, sino miré la parte de atrás de la revista, que había una cruz, y entonces armé la cruz, y eso me llevó a poder ver, ¿no es cierto?, que estaba todo armado. En fin, la reflexión, ¿no es cierto?, nos lleva a pensar a nosotros de que muchas veces nosotros vamos a querer solucionar las cosas en nuestra vida, pero hace falta simplemente mirar a la cruz, mirar al Señor. Y capaz de que vos, no sé, como dije al principio, capaz de que vos es la primera vez que venís acá y la primera vez que estás presente en este momento, y capaz que hay una necesidad en que vos tengas que empezar a mirar a la cruz. El Señor Jesucristo entregó su vida por cada uno de nosotros. Simplemente es dar un paso de fe, como decíamos antes, entregar nuestro corazón, pedir perdón por nuestros pecados, y realmente el Señor va a estar al cuidado de tu vida. Espero que se haya entendido el mensaje. Realmente es importante que nosotros nos vayamos, ¿no es cierto?, de este lugar pensando y reflexionando en que el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Que Dios bendiga su palabra.